Qué enorme privilegio tenemos al escuchar la palabra de Dios. Es mi oración que al recibirla, tu mente y corazón sean transformados por el poder del Evangelio. Toma tu Biblia, por favor. Vamos a comenzar. Hace una semana comenzamos una nueva serie de sermones basada en la carta de Judas. Si no pudiste estar en este primer sermón, te recomiendo muchísimo que puedas escucharlo, porque dimos toda la introducción a la carta con algunos datos muy importantes, como despejar la duda de que este no es el Judas que traicionó a Jesús, que mucha gente tiene la idea de que cómo Judas escribió algo en la Biblia, pero entre muchos otros datos vimos, este era un nombre común, ¿verdad? En aquellos tiempos, un personaje diferente. Entonces vimos cómo esta carta, lo vimos la semana pasada, es una de las cartas más cortas de todo el Nuevo Testamento. Y sin embargo, eso no le hace carecer de relevancia. De hecho, dijimos que aunque es apenas la cuarta más corta, o sea, solo hay 3 más que son un poco más pequeñas, pero esta es casi de las más pequeñas. Pero aún así es la única carta, el único libro de todo el Nuevo Testamento que está dedicado a un solo tema, el tema de cómo contender contra la apostasía. Y aprendimos en este primer sermón que la apostasía no es un verdadero cristiano que conoció del Señor y fue salvo y que se regresa a su vieja vida de pecado para abandonar los caminos de Dios. Tal como vimos con mucho detalle en las Escrituras la semana pasada, eso no es posible. Es posible que un creyente dude en su fe, de pronto se aparte por algún tiempo, pero por lo general esos creyentes que se deslizan hacia el mundo, hacia un viejo pecado, no pueden pecar con libertad. Pronto son movidos al arrepentimiento y vuelven al Señor para buscar ser limpiados, ser santificados. Pero si alguien que vino a la iglesia parecía cristiano, hablaba como cristiano, se juntaba con los cristianos, pero de pronto abandona la iglesia y abandona a Cristo para volver a su vieja vida y ahí permanecer alegrándose en ese estilo de vida, lo que aprendimos en la Biblia es, esa persona nunca había realmente conocido a Cristo. Y la Biblia llama a eso apostatar. Llama a esas personas los que apostatan de la fe, los que abandonan o desertan de la fe y que nunca realmente habían conocido al Señor. No importa si esas personas pasaron 2 o 3 meses en la iglesia, 2 o 3 años o toda una vida, pero abandona y nunca vuelve, dice la Escritura. Incluso si esos eran quienes enseñaban a la iglesia, no los escuchen. Entonces, estamos aprendiendo mucho de cómo eso fue útil en el primer siglo cuando esta carta fue escrita, pero también es útil en nuestros días. Eso mismo sigue sucediendo el día de hoy. Este segundo mensaje es una carta corta, así que van ligados unos con otros, pero de hecho este segundo mensaje y el que escucharán la próxima semana llevarán el mismo título, identificando a los apóstatas, identificando a los apóstatas. Y en el libro de Judas habla particularmente de un grupo muy específico de esta gente que abandona la fe. Y no está hablando de los que medio simpatizaban con el Evangelio o de personas que decían ser creyentes simplemente y parecían miembros de la iglesia y luego se volvieron a su vida de pecado. No, en realidad está hablando de un grupo que ellos llegaron a ser maestros dentro de la iglesia. Es muy probable que estos que abandonaron y se desviaron del camino, en realidad eran pastores, eran personas dedicadas a la enseñanza y que se desviaron de tal manera que incluso querían compartir enseñanzas lejanas a la doctrina de Cristo y querían enseñar esas cosas en la iglesia. Entonces, espero que esto va a ser de mucha edificación para todos nosotros. Identificando a los apóstatas. Seguramente tú has escuchado, o todos hemos escuchado esta famosa frase de nadie aprende en cabeza ajena. ¿La has escuchado? ¿Verdad que sí?
si bien esto describe esa frecuente necedad humana, y hace justicia al hecho de que es verdad, aprendemos mejor la lección por la propia experiencia. Aprendemos más cuando algo lo vivimos que cuando nos lo cuentan. Es lo que está tratando de decir más o enfatizar este refrán, y que con frecuencia no hacemos caso de los consejos hasta que nosotros vamos y los golpes de la vida nos enseñan. Sin embargo, aunque esta frase o refrán refleja algo que es común, yo debo decirles que no es un absoluto. De hecho, la Biblia nos muestra que seríamos sabios si aprendemos de los errores de otros, y deberíamos hacerlo. Los que ven el mal anticipadamente y se apartan, dice el libro de Proverbios, los que ven el mal y no pasan para recibir el daño son sabios. Los que toman lección para no cometer los mismos errores y llevar el mismo dolor que otros han pasado. Entonces déjenme decirlo de una manera más contundente. Dios desea que ustedes y yo aprendamos de los errores cometidos por otros en el pasado o a nuestro alrededor, y seamos advertidos con ellos para mantenernos en la verdad de Cristo. Es con esa idea en mente que Judas escribe a un grupo de creyentes que dijimos hace 8 días, no sabemos quiénes eran, de dónde eran, pero sabemos que les escribe trayendo a la memoria ciertos episodios muy conocidos en la historia del pueblo de Dios, con el fin de que los receptores de esta carta y luego ustedes y yo, nosotros, consideráramos estos errores que se cometieron, consideráramos la caída, el dolor que otros llevaron, el juicio de Dios que otros tuvieron, para no deslizarnos en la apostasía como ellos lo hicieron. Entonces, vayan por favor a la carta de Judas, versos 5 al 11, que será nuestro pasaje de hoy, versos 5 al 11, aunque vamos a retomar la lectura desde el verso 3. Vamos a leer desde el 3, pero verás que solo expondremos versos 5 al 11. Conforme leamos, va a ser fácil para ustedes distinguir que el texto se divide como en 3 secciones. En primer lugar, vas a notar que se nos dan 3 ejemplos de grupos que fueron juzgados por Dios por apartarse de la verdad. Luego hay una comparación con los que estaban apostatando de la fe en el tiempo de Judas, y dice, miren, también estos de ahora son iguales. Y el pasaje termina en el verso 11 con otros 3 ejemplos, ya no de grupos, sino de 3 individuos que encontramos en la Biblia y que recibieron el juicio de Dios por apartarse de la verdad del Señor. Así que ve conmigo al texto, Lucas, verso 3 al 11. Amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoles a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Verso 5. Ahora quiero recordarles, aunque ya definitivamente lo sepan todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra, las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, y son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Verso 8. No obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Mas estos blasfeman las cosas que no entienden
y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. Verso 11: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y por lucro se lanzaron al error de Balaam, y perecieron en la rebelión de Coré. Oremos. Señor, damos gracias por tu palabra. Rogamos que haya una total claridad en nuestra mente de lo que tu palabra está comunicándonos. Pero luego que la entendamos, Señor, nos des la humildad de reconocer, Señor, que esto no es teoría religiosa, no es simplemente doctrinas morales para el buen comportamiento, sino que tengamos la humildad de decir que es la palabra de Dios para las almas de pecadores como nosotros, cuya gran necesidad solo puede ser suplida por tu palabra. Y finalmente, Señor, danos de tu espíritu para poder poner en práctica lo que tu palabra nos llama a obedecer, y que no lo hagamos en nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas son tan limitadas, tan finitas. Sin embargo, Señor, tus fuerzas son ilimitadas, son infinitas, y las has dispuesto para todos aquellos, Señor, que la piden. Danos tu sabiduría, Señor, en esta mañana. No la sabiduría de la mente, sino la sabiduría del corazón, que escucha la voz de Dios y obedece. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Podríamos resumir la idea central, lo que el Señor quiere dejar grabado en tu corazón y en mi corazón a través de estos 6 versos, como lo siguiente: debemos aprender de quienes desviaron al pueblo de Dios para no seguir sus pasos. Déjame repetirlo. Debemos aprender de quienes desviaron al pueblo de Dios para no seguir sus pasos o sus caminos. Entonces, aunque te expliqué cómo está organizado el texto, el bosquejo que vamos a ver esta mañana va de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a analizar estos 6 ejemplos de grupos y personas que se apartaron del Señor. En segundo lugar, vamos a ver cómo se comparan con los falsos maestros de la actualidad. Ya hemos dicho que también hoy hay personas usando la Biblia, usando la iglesia, usando un púlpito como este y usando las historias y palabras de Jesús, pero lo que enseñan no es el evangelio. Vamos a ver cómo estas historias se comparan al día de hoy. Y finalmente, número 3, vamos a responder cómo podemos estar mejor preparados para enfrentar este peligro. Así que vamos a comenzar por ver estos ejemplos de grupos y personas que se apartaron de la verdad del Señor y ver qué lecciones nos dejan. En primer lugar, tenemos a este pueblo incrédulo que fue liberado de Egipto, verso 5. Ustedes recuerdan cómo Dios, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, eran esclavos ahí, el Señor manda a un hombre llamado Moisés. La historia tiene muchos detalles, pero finalmente ellos son liberados, son conducidos durante 40 años por el desierto rumbo a la tierra prometida. Pero cuando están a punto de llegar a la tierra prometida, el Señor le dice a Moisés: toma 12 espías de los príncipes del pueblo, de los líderes del pueblo, y manda a 12 espías para que reconozcan la tierra prometida y vean todo lo bueno que hay ahí y traigan un informe para el pueblo. Así que Moisés obedece al Señor, envía a los espías, pero de los 12 que escogió, 10 regresan y traen un reporte completamente negativo. Dicen: no es posible, lo que Dios dijo no lo podemos cumplir, no vamos, es verdad que la tierra es muy buena, pero nosotros no vamos a poder conquistar. Solamente 2 de aquellos 12 regresaron con buenas noticias: Josué y Caleb. Los otros 10 fueron incrédulos y comenzaron a desanimar a todo el pueblo de Dios, diciendo: hubiera sido mejor que nos quedáramos en Egipto. Esto de que Dios nos liberó no resultó tan bueno como parecía. En respuesta al menosprecio de la liberación que Dios les había dado, en respuesta a que estos murmuraron contra Moisés con todo el pueblo,
Dios trajo un castigo. Dios de pronto le dice a Moisés: ¿sabes qué? Yo voy a destruir a toda esta nación. Moisés pide al Señor y le dice: no la destruyas. Finalmente el Señor los perdona, pero sí emite un juicio, un castigo contra estos hombres incrédulos. Y dice: voy a perdonar a la nación, les voy a dar la tierra que les prometí, pero los 10 que no creyeron y todos los que se unieron a su murmuración no van a entrar a la tierra prometida. Números capítulo 14 versos 20 al 24. Lo vas a ver en las pantallas. Entonces el Señor dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, Moisés. Mas ten ciertamente, como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, que todos los que vieron mi gloria y vieron mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Y el mismo caso era para Josué. Como pueden darse cuenta, familia, hermanos, la incredulidad a las palabras del Señor dio lugar a palabras insensatas de murmura y a una actitud de desacuerdo constante. El Señor les reprende y les dice: no es la primera vez. Van al menos 10 veces que han hecho lo mismo desde que los saqué de Egipto. Y aunque Dios le concede una oportunidad a la nación, estos 10 hombres que lograron diseminar y contaminar el corazón de toda la nación fueron juzgados por Dios. El segundo ejemplo que Judas cita para comparar a los que abandonan la fe son los ángeles que, según sus palabras en el verso 6, dice: los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima. En otras palabras, estos son los ángeles que se rebelaron contra su Señor. Aunque hay varias interpretaciones de este verso, que es uno de los versos más polémicos del Nuevo Testamento, la que parece más coherente con el resto de las escrituras parece ser la postura de que estos son los ángeles que nos dice Apocalipsis 12, que sumando la tercera parte de todos los ángeles que Dios había creado en el cielo, se rebelaron junto con Satanás y fueron arrojados del cielo, dice Judas, a prisiones de tinieblas. La mayoría de los cristianos, hermanos, no se considera a sí mismo como alguien en peligro de apostatar de la fe. Si yo se los preguntara, levanten la mano aquellos que han sido tentados a la apostasía, nadie levantaría la mano, porque no nos sentimos cerca de ese peligro. ¿Cuántos han sentido el deseo de abandonar a Cristo o de negar las escrituras? Nadie nos sentimos ni siquiera cerca de ese peligro, mis hermanos. Pero cuando nosotros miramos que los ángeles del cielo lograron desviarse, hermanos, eso, nadie de nosotros es más santo que los ángeles. Así que cuando uno considera este ejemplo, deberíamos de considerar nuestra propia alma y saber que la rebeldía, que la desobediencia, que el apartarnos del Señor no está tan lejos de nosotros como frecuentemente pensamos. Estos no se rebelaron contra hombres como los israelitas, sino contra Dios mismo. Así que escuchen, familia, por mucho que ames al Señor, no eres más santo que estos ángeles. Aún ellos cayeron por no permanecer ahí. Dice lo que leímos: por no permanecer bajo la autoridad del Señor. En tercer lugar, el tercer ejemplo de un grupo grande son las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ya hemos visto al pueblo incrédulo en el desierto, luego a los ángeles que se rebelaron contra el Señor, y número 3, las ciudades de Sodoma y Gomorra, cuyo pecado fue haberse corrompido. Verso 7. El pecado de estas dos ciudades, y al parecer dice ahí también las aldeas o las ciudades que las rodeaban. Dice la escritura que ellos se entregaron a satisfacer sus deseos sensuales. Puedes leer la historia en Génesis 19.
Aunque el texto de Génesis se refiere muy específicamente a que los hombres de la ciudad estaban intentando abusar sexualmente de dos varones que venían de fuera, y de hecho eran dos ángeles enviados por Dios, pero que se presentaron con apariencia humana, y cuando estos hombres pecadores los ven, lo que desean es tener relaciones con ellos. El verso 7 de Judas nos dice que todas las personas de estas ciudades, dejen el verso por favor en la pantalla, todas las personas de estas ciudades, de otras comunidades cercanas, se habían corrompido en su carne. El verso 7 termina diciendo que estos murieron castigados por el fuego de Dios. Y ustedes recuerdan que literalmente es lo que la Biblia dice, que fuego consumió esas ciudades. Aunque no sabemos con certeza en dónde estuvieron Sodoma y Gomorra, arqueólogos y eruditos han hecho investigaciones en todas estas zonas posibles en Medio Oriente y han encontrado ciudades enterradas literalmente bajo capas en el subsuelo de azufre. Así que es muy probable, según lo que estos estudiosos dicen, que hay vestigios de eso bajo tierra. Y lo que la Escritura dice es que aunque no hay unas ruinas arqueológicas, el testimonio de ellas está exhibido como un ejemplo para nosotros aquí en las Escrituras, en la palabra de Dios. Ahora, por favor, al pensar en estos tres ejemplos, mira estos elementos en común. En los tres grupos, los israelitas en el desierto, los ángeles que se revelaron en el cielo y las ciudades de Sodoma y Gomorra que se desviaron en la inmoralidad, en todos fueron un grupo grande de personas que se apartó de la verdad y los mandamientos del Señor. En todos los casos intentaron dañar o desacreditar a alguien que Dios había enviado. Los israelitas intentaron desacreditar a Moisés. Los ángeles del cielo intentaron desacreditar a Dios. Dice la Escritura que Satanás deseaba sentarse en el trono de Dios. Y finalmente estos hombres intentan dañar a los ángeles que Dios ha enviado. Intentan pasar por alto a Lot, un hijo de Dios. En todos los casos también quienes se apartaron de la verdad arrastraron a otros junto con ellos. Los espías arrastraron a la nación, Satanás a una tercera parte de los ángeles del cielo, y estos hombres de las ciudades, a las ciudades de alrededor. Y finalmente, lo más importante que tú y yo debemos saber, ellos todos recibieron un castigo de parte de Dios. Hoy es tan popular escuchar que dicen, no, es que Dios no castiga. No, mira la Escritura, mira lo que dice, por favor, el final del verso 7. Lo que dice la Escritura es que Dios castiga, y de hecho castiga a sus hijos. La palabra de Dios nos dice que Él es un padre amoroso y que si un padre no castiga, no corrige a sus hijos, no los ama, y Él nos ama. Ahora veamos en segundo lugar, todavía estamos en el punto 1, pero vamos a ver ahora esta segunda serie de ejemplos, ya no de grupos sino de personas. El primero de ellos es Caín. Cuando Judas está hablando de los apóstatas en el primer siglo, de estos falsos maestros, dice, ellos anduvieron por el camino de Caín. Verso 11. Y el pecado de Caín nos es narrado en Génesis capítulo 4, 17. No lo busques, simplemente anótalo. Lo digo para que en casa puedas comprobar que lo que te estoy diciendo es efectivamente así. ¿Qué podemos decir de Caín? Bueno, la Biblia nos dice que aunque intentaba llevar una vida religiosa, dice que la forma en que lo hacía no era agradable delante de Dios. Así que eso de que todos los caminos te llevan a Dios, tan pronto abres la Biblia en Génesis, resulta que no es cierto. Que Dios no se agrada de toda la gente que intenta llevar alguna práctica religiosa, que Dios desea que lo adoren a su manera. Además, Caín no tuvo misericordia de su hermano, sino que lo asesinó con crueldad. En castigo por eso, Dios decreta un juicio, un castigo sobre Caín. Él sería alguien aborrecible entre los hombres. Nadie querría estar cerca suyo. Parece, según lo que la Biblia nos dice, como que él tenía Dios puso una señal en su cara, algo que le hacía aborrecible delante de todos los hombres. Pero lejos de arrepentirse,
Caín construye una ciudad, construye la primera ciudad fuera de Edén. Cuando construye su ciudad le pone el nombre de su hijo, como tratando de decir, bueno, pues aunque nadie me quiera, aunque Dios me haya castigado, yo voy a dejar un legado, le voy a hacer un nombre a mi familia. Pero construye todo eso lejos de Dios, y lo que vemos es que todos sus descendientes viven lejos del Señor, practicando el pecado y alejándose cada vez más y más y más del Señor. El primer ejemplo es Caín. El segundo es un hombre llamado Balaam. Y estoy seguro que conocías a Caín, pero es posible que Balaam no te resulte tan familiar. Si quieres leer su historia con detalle, puedes leer en casa en el libro de Números, capítulo 22 al 25, y luego en el capítulo 31 también. Números 22 al 25 y luego capítulo 31. Te narro muy rápidamente. Balaam fue un profeta del pueblo de Dios. Cuando un pueblo extranjero llamado Moab estaba temeroso de cómo Dios bendecía a su pueblo y cómo el poder de Dios se manifestaba en medio de su pueblo, entonces a estos hombres se les ocurrió una idea. Dijo, bueno, pues si Dios habla con los profetas, entonces vayamos y sobornemos a uno de sus profetas. Vamos a ofrecerle dinero para que, como las palabras de los profetas se cumplen, ofrezcámosle dinero al profeta para que maldiga a su propio pueblo. Todo el mundo debe tener un precio, solo es cuestión de ofrecer la cantidad correcta. Cuando tú lees hasta ahí, tú dices, no es posible. Este es un profeta de Dios, no lo va a hacer. Pero lo que sorprende es que el profeta va como si eso fuera una posibilidad, y va y le pregunta a Dios, Dios, ¿será posible que por una suma de dinero yo pueda maldecir a tu pueblo? Y evidentemente Dios le dice que no. Y va y le dice las noticias, y estos vuelven a insistir, y cada vez este profeta necio viene y trata de convencer a Dios. Evidentemente el Señor jamás permitió eso. Cuando Balaam, este supuesto profeta, era parte de los israelitas, pero ahora date cuenta, no conocía a Dios, jamás lo había conocido. No es que lo conocía y se apartó, jamás lo conoció. Cuando este hombre se da cuenta de que no va a poder conseguir dinero por este medio, va con estos hombres y les dice, mira, a los de Moab les dice, yo no puedo maldecir al pueblo porque Dios no me deja, pero yo te voy a dar un consejo. Si quieres vencerlos, haz que tus mujeres seduzcan a los hombres de este pueblo. Dios se los prohibió, y si ustedes logran eso, Dios va a quitar su favor de ellos. Y los moabitas hacen exactamente eso, y el juicio de Dios viene sobre el pueblo. Así que Balaam es un hombre que no conocía a Dios y aconseja impíamente a estos enemigos. Las palabras de Balaam llevaron a toda una nación a pecar y luego a recibir el juicio del Señor. Caín, Balaam y en tercer lugar Coré. Coré fue un levita. Puedes leer su historia en Números capítulo 16. Quiere decir, al ser levita, era de los encargados de servir a Dios en el templo. No era un sacerdote, pero era alguien que servía en el templo. Sin embargo, Coré incitó a 250 líderes de la nación a rebelarse contra Moisés y contra Aarón, a quienes Dios había puesto. Evidentemente, y escuchen, Moisés no era perfecto. De hecho, la Biblia nos dice que mientras lideraba, cometió algunos errores por los cuales Dios trató con Moisés en lo particular. Sin embargo, Coré quiso convertirse primero en el juez público de Moisés y en segundo lugar en su verdugo. Así que consiguió apoyo, una buena cantidad de apoyo, y se convirtió en el vocero de estos hombres. Él pensó que podía convertirse en el portavoz de las inconformidades de la nación, y en vez de externar sus preguntas directamente con Moisés o buscar una forma sabia y respetuosa,
lo que hizo fue incitar una rebelión y que estos hombres se levantaran contra Moisés. Ahora sorprende cuando lees la historia. Moisés lo toma con mucha calma. Él no se levanta para ejercer venganza, sino que le dice: ok, si tú crees que Dios se puede escoger, vamos, está bien, preséntense mañana y vengan y vamos a ver a quién Dios respalda. Y finalmente al otro día se presentan, lees la historia, es extensa, pero finalmente Dios condena a muerte a este hombre. La tierra se abre bajo sus pies y perece él con su familia. Ese día nos dice la escritura que muere Coré, su familia y los 250 hombres. Pero al siguiente día, la semilla que Coré había sembrado se había quedado en los corazones. ¿Has escuchado ese refrán de que muerto el perro se acabó la rabia? Pues no siempre aplica. Aunque Coré ya había sido juzgado por Dios, el mal había quedado en el pueblo. El primer día mueren unos pocos hombres, pero al siguiente día que muere Coré, la murmura, el run run en medio del pueblo hace que 14,700 personas intenten rebelarse nuevamente. Y las mismas personas mueren en medio del pueblo de Dios. ¿Qué aprendemos a través de estos 6 ejemplos? 3 grupos y luego 3 personas, de personas que estaban muy cerca del pueblo de Dios, contados entre los que seguían, los que veían los milagros y bendiciones, pero que finalmente fueron condenados. ¿Qué aprendemos? ¿Qué lección nos deja a nosotros en el siglo XXI? Bueno, en primer lugar, debemos decir que los apóstatas no solamente son personas que se apartan de Dios y pecan, sino hombres o personas que conducen a otros al pecado. No solo es que ellos se desvían, por lo general el que apostata de la fe lleva a otros tras de sí. A veces lo hacen con sus enseñanzas, con sus palabras. Muchas veces lo hacen con su propio ejemplo. Entonces, no solo pecan, sino que conducen a otros al pecado. Otra cosa que ellos hacen es que los apóstatas no son creyentes que pecan y pronto se arrepienten, como ya dijimos, sino pecadores que van de un pecado a otro mayor y luego a otro mayor y luego a otro mayor. Vimos a los israelitas, 10 veces murmuraron. Balaam 3 veces le pregunta al Señor y así sucesivamente, uno tras otro. De estos ejemplos, era gente que escuchaba la reprensión, escuchaba voces que les advertían, pero no las oían. Hermanos, esto debería llevarnos a examinar nuestro propio corazón. ¿Estás conmigo? Si hay algún patrón de pecado en nosotros, muy particularmente, si hay algún patrón de estos que hemos visto aquí, de murmura, de queja, con frecuencia la apostasía se da a conocer por medio de las palabras, porque lo que abandonamos es las palabras del Señor, así que comenzamos a llenarnos de otro mensaje. Con frecuencia en medio de nuestros círculos de amistades, incluso cristianas, del ministerio, yo no sé cuántos de ustedes han oído a personas decir: miren, yo se los voy a decir así porque soy muy sincero. ¿Has oído cosas como esa? O le dan algún tipo de matiz, como pues yo siempre digo lo que pienso. Hermanos, si descubres eso en ti, si te sorprendes diciendo esas palabras, mira, en el cielo no te van a premiar por tu sinceridad. Posiblemente tu sabiduría, tu prudencia obtenga una mejor recompensa en el cielo y en la tierra. La sinceridad puede ser útil en algunos casos, pero mis hermanos, la Biblia dice que son sabios los que no hablan todas las palabras, sino los que las escogen. Así que debemos mirar nuestras palabras, pero sobre todo, cada uno de nosotros, comenzando por mí, debemos mirar nuestro corazón. Y si nos hallamos tendiendo hacia alguna de estas cosas que hemos visto, arrepintámonos, restituyamos a quienes hayamos dañado con nuestras actitudes, con nuestras palabras, y corrijamos el camino, edificando una vida rendida al Señor. Entonces hemos dicho, ellos pecan y conducen a otros, ellos van de un pecado a otro mayor y se deleitan en ello.
También los apóstatas son juzgados severamente por Dios, al igual que serán juzgados, como acabamos de comprobar, quienes siguen sus pisadas. Así que la exhortación es obvia. Aunque será Dios quien se va a encargar de juzgar a los apóstatas, a los que desvían a otros, dice los primeros versos, debemos contender por nuestra fe. Con frecuencia ahora en las redes sociales, de pronto alguien denuncia a algún falso maestro, ¿verdad? Alguna falsa doctrina. Algún cristiano así con celo de pronto dice, tengan cuidado con estas enseñanzas. O a veces hasta se atreven y ponen algún rostro, algún nombre. Y siempre saltan los defensores. Yo aborrezco estos debates en el internet porque uno no gana nada más que enemigos ahí, pero estas cosas en la práctica a veces pueden ser más útiles. Pero aún así, con frecuencia alguien dice, mira, no levantes tu voz contra los siervos de Dios, contra los ungidos del Señor. Pero hermanos, no debemos olvidar que somos un ejército. Cuando alguien se aparta, no es un soldado herido, es un soldado enemigo, es un soldado desertando de su ejército, abandonando a sus compañeros. Somos soldados que debemos mantenernos fieles y cuidar a la iglesia para que estos falsos maestros, y recuerden, yo no estoy hablando de un creyente que deja de asistir a la iglesia por un par de meses. Estoy hablando de falsos maestros, como dije al inicio, que según Judas dice, se infiltran para engañar al pueblo de Dios. Debemos aprender de quienes desviaron al pueblo de Dios para no seguir sus caminos. Segundo punto del sermón es que cómo se comportan estos falsos maestros de entonces y en la actualidad. Los ejemplos que acabamos de ver, vimos varios pecados. Si fuiste anotando, incredulidad, murmura, rebeldía contra Dios y contra la gente que Dios usa. También vimos que estos hombres se caracterizaban por su sensualidad, su inmoralidad, su falta de amor por los hermanos y su deseo de honra, de bienes materiales. Es interesante que aunque estos ejemplos provienen del Antiguo Testamento, casi 4,000 años algunos de ellos o poco más, cuando llegamos al Nuevo Testamento y leemos en pasajes como Primera de Corintios, Segunda de Timoteo, y vemos cómo Pablo describe a los falsos maestros en el siglo primero, 20 siglos después. Es interesante que los rasgos de los falsos maestros son los mismos. Y luego miramos a nuestro tiempo y prendemos YouTube y miramos las falsas doctrinas, las iglesias que presentan a Jesús de una forma tan pintoresca, pero tan desligada del Jesús de las escrituras, de ese Jesús que hablaba la verdad, que incomodaba y que sus palabras lo llevaron a que lo crucificaran. Mis hermanos, y lo que encontramos es que los falsos maestros de hace 4,000 años, de hace 2,000 años y de ahora repiten exactamente los mismos patrones. Hermanos, no han cambiado. Estos pecados siguen siendo los sellos característicos de los falsos maestros de nuestros tiempos. Y te preguntarás, ¿y entonces por qué la gente los sigue? Bueno, la respuesta es que son ingeniosos, son sutiles. Ellos no muestran su impiedad a la primera, pero cuando tú escuchas atentamente lo que hacen, lo que dicen, lo que enseñan, cuando observas su proceder a lo largo de los años, descubres que estos pecados tarde o temprano se hacen evidentes. Judas agrega, además de lo que ya mencionamos, algunos rasgos que nos van a ayudar a nosotros a distinguir a los que se apartan de la verdad y que conducen a otros a apartarse. Así que observa por favor versos 8 al 10. Dice que estos, de la misma manera también estos hombres soñando, el texto dice soñadores en el griego original. Soñadores, el significado de esta misma palabra o de que tienen sueños, también se traduce en otras partes de la Biblia como los que tienen visiones. Parece que estos sujetos a los que Judas señala no solo trataban con descuido y menosprecio lo que Dios había dicho, sino que aparte apelaban a que ellos habían tenido cierta revelación, ciertos sueños que Dios les había dado y los ponían a la par o por encima de la palabra de Dios, justo como muchos hacen en el día de hoy. Hermanos, escuchen esta exhortación por favor, no sean ingenuos.
Sean astutos, sean sabios. La Biblia dice que seamos mansos como palomas, pero astutos también. La Escritura nos dice en 2 de Pedro capítulo 1 que Dios no da este tipo de visiones particulares, de interpretaciones que solamente entiende una persona. No, la Biblia dice que todo lo que necesitamos está aquí en nuestra Biblia. Todo lo que tú necesitas para la vida y la piedad está ya revelado. Apocalipsis, en los últimos versos de la Biblia dice: no le añadan ni una coma ni un acento a lo que ya está escrito. Así que, iglesia Emanuel, familia, escuchen, guíen su vida por la palabra de Dios. Jamás escuchen a estos soñadores de fantasías. Dice Judas que además de tener estas supuestas visiones y revelaciones, ellos mancillan la carne, contaminan, profanan su propio cuerpo. Evidentemente son personas que hacen caso omiso de llevar una vida de santidad. Hay excesos en sus vidas, en sus ministerios. Una de las principales características de los falsos maestros es la ausencia de enseñanza bíblica acerca del pecado y sus consecuencias. Con frecuencia en estas iglesias, en estos ministerios, estos discursos o predicaciones, se les puede llamar así, se enfatiza el amor de Dios, que Él recibe a los pecadores, que no los condena. Y como dijimos hace 8 días, eso es bíblico, eso es verdad, pero eso solo es una parte de la verdad, no es la verdad completa. Por supuesto, Dios recibe a los pecadores si ellos se arrepienten. Ahí está lo que lo completa. Si ellos se arrepienten y abandonan su pecado, Dios no los condena. Pero hablar del pecado con frecuencia en estos círculos de los falsos maestros, cuando alguien habla de pecado, dice: no, esa persona es muy legalista, es muy religioso, les falta gracia, les falta amor. Lo cual, hermanos, es una falsa acusación, porque de hecho la Biblia nos llama que si de verdad amamos a nuestro hermano y vemos que está a punto de pecar, debemos advertirle por amor. Si vemos que alguien va a ser condenado por sus faltas y nosotros simplemente lo abrazamos y lo acompañamos hasta la horca donde se va a matar, no somos amorosos, somos desgraciados. Mis hermanos, de manera que tener palabras bonitas para los pecadores sin advertirles de su maldad no es amor, sino es todo lo contrario. Judas sigue diciendo que estos también rechazan la autoridad, es otro rasgo. Los falsos maestros se caracterizan, son expertos en exigir a otros someterse bajo ellos. Es casi castigado en sus círculos que alguien cuestione, que alguien haga preguntas. Se imponen de manera incuestionable, jamás reconocen una falta o un error. Sin embargo, ellos no rinden cuentas a nadie, son dictadores únicos. Con frecuencia, estos falsos maestros salieron de otro lugar, se rebelaron en contra de alguien más para luego cometer pecados peores de los que señalaban. Judas nos dice también que blasfeman acerca de las majestades angélicas. El pasaje menciona cómo estos engañadores hablaban fantasías acerca de Satanás y de los ángeles, y para refutar lo que ellos hacían, Judas señala un capítulo de la historia y dice: pero ni siquiera el más importante de todos los ángeles, verso 9, ni siquiera el arcángel Miguel, que es el que leemos en la Biblia que tiene mayor autoridad, dice, cuando en una ocasión estaba luchando contra Satanás, ni siquiera este ángel tan poderoso se atrevió a reprender a Satanás, sino que dijo: el Señor lo reprenda. Pero mis hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos oído, o hasta nosotros mismos, de repente nos enseñaron a agarrarnos a las patadas con el diablo? ¿Verdad que sí? Pero solo te estoy mostrando la Escritura. Dice la Escritura que aún los ángeles, con toda la autoridad que Dios les ha dado, las palabras que salen de su boca son: el Señor te reprenda. Mis hermanos, ¿por qué suceden estas cosas? Posiblemente este último ejemplo es el más revelador
de cuán fácil una mala enseñanza se puede hacer aceptada dentro de la iglesia del pueblo de Dios. Con frecuencia simplemente la oímos. Nos pareció que la estaba diciendo un cristiano al que respetamos y lo repetimos y luego lo enseñamos con la práctica o con nuestras palabras. Escuchen, hermanos, estas personas que se apartaron de la verdad e hicieron tropezar a otros son completamente contrarios al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Contrario a ellos, el maestro de maestros, Jesús, el pastor de pastores, Él siendo Dios, teniendo todas las riquezas, teniendo toda la autoridad, todo el conocimiento, todo el señorío, toda la sabiduría, teniendo todo eso y siendo Dios, se hizo hombre, nació en un pesebre, vivió como uno de nosotros, se mantuvo fiel en las palabras del Padre y las obedeció una a una. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Como hijo, se sometió a la autoridad del Padre. No fue tras las riquezas y los placeres que le fueron ofrecidos. Al contrario, renunció a su gloria y murió por nuestros pecados. No se impuso a la fuerza. Él no se hizo rey mediante un ejército, ni sometiendo y humillando a sus discípulos. Se coronó con humildad. Tenemos tanto que aprender de nuestro Salvador. Y fue condenado, pero no por sus pecados, sino por los míos, por los tuyos. Debemos aprender, hermanos, de quienes desviaron al pueblo de Dios para no seguir sus pasos, pero más aún debemos aprender de nuestro Señor Jesucristo, quien reunió, santificó y guía al pueblo de Dios, y debemos seguir sus pisadas. Termino finalmente respondiendo cómo podemos estar mejor preparados para enfrentar estos peligros. Si ya dijimos, esto ha sucedido en toda la historia y sigue sucediendo, incluso quizás hemos aprendido cosas que pudieran a lo mejor no ser tan fieles a la Escritura, que nos fueron enseñadas con buena intención, con buen corazón, pero si vemos que no se apega, ¿cómo podemos estar mejor preparados para no repetir eso en el futuro? Bueno, yo debo decir primero, esto no se trata, hermanos, de evaluar a otros, por lo menos no en primera instancia. Si tu primer pensamiento fue, de seguro el pastor Emanuel está diciendo esto por tal iglesia de la ciudad. No, lo primero por lo que estoy predicando es porque está en la Biblia, porque estoy viendo mi propio corazón, porque nuestra iglesia lo necesita. Ahora sí, llegará el momento donde tendrás que mirar a tu alrededor e identificar si estos peligros están presentes de nosotros, de los nuestros, de nuestros hermanos. Pero primeramente, hermanos, es para evaluarnos a nosotros mismos. Pablo exhorta a Timoteo. Primera Timoteo 4:16 se le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Así que, ¿cómo podemos discernir si estamos escuchando a un falso maestro? ¿Cómo podemos discernir si un ministro, una iglesia, nos mudamos de Lázaro Cárdenas a otro estado, a otra ciudad, estamos buscando iglesia, visitamos una, pero algo no nos cuadra? ¿Cómo podemos saber si esto es un buen lugar, si esta es una iglesia verdadera donde se está predicando la palabra de Dios, o lo que no me checa es porque no se predica la verdad? Bueno, considera algunos consejos prácticos. Considera si ese predicador, si ese ministro, esa persona, esa iglesia da un alto valor a la palabra de Dios. Considera si da un alto valor a la palabra de Dios. ¿Es la escritura central en sus mensajes? ¿Es la escritura el contenido, lo que cantan, lo que oran, lo que leen? Más aún, ¿es central en sus vidas? ¿Es central en sus prácticas? ¿Se nota, hablan de la Biblia en sus familias, en su discipulado? ¿O la Biblia es algo que se cita en algunos momentos, pero lo demás es entretenimiento, actividades, reuniones, etcétera? Considera, en segundo lugar, dijimos, si dan un alto lugar a la palabra de Dios. Número 2, considera lo que construyen. Considera cómo construyen, cómo desarrollan la iglesia y su ministerio.
Los falsos maestros edifican todo alrededor de su persona. Es como si se rinde culto a cierto hombre. No necesariamente se le tiene que adorar, pero cuando todo gira alrededor de una persona, cuando todo está tan producido para que alguien brille, para que alguien destaque, etcétera, etcétera, deberías alejarte de ese lugar. Considera en tercer lugar a las personas que lo siguen. ¿Cómo son quienes le siguen? ¿Dan un alto valor a la palabra de Dios? ¿Cómo están edificando sus vidas? ¿Son más como Cristo los que escuchan ese mensaje o son más como el mundo? Cuarto, considera si la enseñanza del pecado, la enseñanza bíblica del pecado, está presente en su enseñanza. Y finalmente, considera sus relaciones. ¿Son personas abiertas, humildes? ¿Son personas capaces de reconocer un error? ¿O todos los ejemplos que dan de sí mismos son de cuán grandes son, cuán espirituales son, cuánto Dios les habla, cuán maduros? ¿Son arrogantes, incuestionables? ¿O son humildes? Y finalmente, hermanos, ¿qué podemos hacer para contender activamente contra este mal? ¿Qué es lo que nos dice el Judas al inicio? Yo les escribo para que sepan cómo contender acerca de su fe. Bueno, en primer lugar, cuida la pureza y unidad de la iglesia. Cuida la pureza y unidad de la iglesia. La iglesia no se trata simplemente de un auditorio al que asistes para escuchar algo. No, la iglesia, al menos esta iglesia que queremos edificar según la iglesia que nos muestra la Biblia, la iglesia es una familia a la que perteneces y con la que participas en una relación mutua como hijos de Dios. Eso implica que otros te van a cuidar a ti y tú vas a cuidar de otros. Puedes leer nuestro pacto de comunión, donde hablamos de todo lo que implica esas relaciones. Lo puedes ver en los accesos, pero también en algunas de nuestras reuniones. Esto incluye unirnos a los que creen la verdad de Dios, pero a veces guardar distancia de quienes se han desviado de la verdad, ya sea en la enseñanza o en la práctica. El apóstol Pablo exhorta en 1 Corintios 5 y dice: oye, ¿cómo es posible que hay entre la iglesia que siguen considerando miembro de la iglesia a uno que está adulterando con su madrastra? Eso no se ve, dice Pablo, ni entre los, eso es escandaloso hasta con los que no son cristianos. Dice, con gente como esa, no solo no debería ser miembro de la iglesia, ustedes ni siquiera deberían entrar a sus casas. Mis hermanos, de manera que cuando en la enseñanza o en la práctica alguien se ha desviado, nosotros somos sabios. Nosotros cuidamos a la iglesia, mantener cierta distancia. No significa que vamos a ser groseros, no significa que no vamos a buscar la oportunidad de acercarnos y llamarles al arrepentimiento, pero no podemos tener una relación como si nada sucediera. En segundo lugar, debemos velar y orar para que nadie de nosotros se corrompa, como leímos que sucedió. Debemos velar y orar para que nadie se corrompa. Hebreos 12:15, escúchalo. Más bien que nadie, miren que nadie de ustedes deje de alcanzar la gracia de Dios. Miren que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Mis hermanos, en la vida personal, en la vida de discipulado, no solo compartimos doctrina, compartimos nuestras vidas. Así que oremos unos por otros para que nadie se aparte. Cuando te pidan, alguien te diga, ¿oras por mí? Una de las cosas que deberíamos orar siempre es: Señor, que mi hermano siempre camine contigo, que nada lo pueda apartar, que nada pueda debilitar su fe, que nada pueda desanimar a su familia, que tu palabra le sostenga siempre. No necesitas saber mucho, pero algo que sabes que es la voluntad de Dios es que Él permanezca siempre en el Señor. Y finalmente, hermanos, hemos dicho, debemos cuidar la unidad y la pureza
de nuestros hermanos, debemos velar y orar para que no nos corrompamos. Finalmente debemos cuidar el púlpito de la iglesia, a quienes enseñan. Yo agradezco muchísimo cuando algún miembro de la congregación señala, a veces aparecen errores pequeñitos, ¿verdad? Pero de pronto en alguna clase o al terminar un mensaje alguien viene conmigo y me dice: oiga, pastor, le quiero comentar que dijo mal este pasaje, era tal. Y yo no me ofendo por eso, hermanos, ni ninguno de los otros pastores tampoco. Al contrario, valoro que escuchen con tal grado de atención la palabra de Dios, y valoro que la escuchen con esa atención y luego nos den esa retroalimentación, que podría ser algo sencillo como equivocarse de un pasaje. Pero si de pronto ustedes notaran que nosotros decimos algo que no es conforme a la Escritura, la iglesia toda debe cuestionar eso, debe preguntar acerca de eso. Pero junto con el púlpito cuidamos nuestro propio corazón, porque es ahí donde es guardada la palabra de Dios. Amén. Oremos. Señor, damos gracias por tu palabra. Damos gracias, Señor, por lo que nos has hablado el día de hoy, y rogamos que podamos ser no solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Padre, en medio de un mundo tan globalizado, con tantos medios de comunicación, permítenos que no andemos buscando pan en lugares donde recibiremos veneno, sino que podamos buscar en tu palabra en medio de la iglesia local donde nos has sembrado. Y Padre, te ruego que siempre haya palabra de Dios llena de verdad y de vida en este púlpito y los que te sirvan en él. Lo rogamos así para tu gloria, para nuestra salvación y que no seamos condenados. Y Señor, para salvación del mundo que aún no te conoce. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.